Bueno, muy buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy, Literatura, Política y Derecho, día 25 de octubre. No sé si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer antes de que comencemos. Los escucho. No, profe, disculpe, usted dijo que íbamos a tener una clase presencial con otro profesor o alguien que iba a exponer, o Así yo es, estoy equivocada. Ah, así es. El próximo miércoles nuestra clase va a ser presencial y a una hora un poco distinta, porque vamos a comenzar los alumnos de ambas materias a las 10 de la mañana. El profesor que va a hablar es un profesor español, ex decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, que está de gira por la Argentina, y vamos a comenzar a las 10 de la mañana en un aula que ya les voy a decir, dentro de un rato me van a confirmar, y vamos a tener la exposición del profesor y van a poder dialogar con él. Eso por un lado. Por otro lado, estoy terminando, ya les voy a subir las notas de la evaluación que tuvimos la semana anterior. En general están bien, salvo algunas letras que he contratado a un egiptólogo, es decir, especialista en literaturas casi cuneiforme, para que me descifre. Como no hay egiptólogo, he acudido a un farmacéutico cercano a mi casa que están acostumbrados a leer la receta de los médicos. No voy a nombrar a nadie ni a hacer referencia a Marte ni nada, pero cada uno sabe cómo escribe, ¿no? Hay, por supuesto, notables excepciones. Claro, alguno que le hice esta observación me dijo, bueno, profesor, ahora se escribe mediante ordenador, así que no importa la letra, nos sale muy parejita cuando escribimos. Bueno, eh, a nadie se le puede discutir. Luego de nuestro accidentado paseo tecnológico, la clase anterior, en la que recibimos la ayuda de Ignacio, que hoy se ve que sigue con alguna dificultad de orden personal, no se ha sumado aún. Eh, bueno, obviamente que esa clase no la hemos grabado, pero hemos logrado, para facilitar que el trabajo que hizo un ex alumno de la materia, de Diego, que nos envió el video que ustedes parcialmente pudieron ver, lo hemos descompuesto en dos tramos. Un tramo que es más largo, que se refiere a los temas iniciales y que dan origen al nombre de la materia, la relación entre la literatura, la política y el derecho, en un trabajo que incluso ha incluido algunos cuadros,
que me parece que les va a ser útil para refrescar lo que ya vimos y que vamos a utilizar, ya les voy a explicar cómo, este trabajo para la segunda evaluación. Y hay un tramo más corto, ¿m? Que en una de esas vamos a tratar de verlo hoy de nuevo entre todos, está referido a un capítulo del Quijote, no sé si algunos lo han podido ver, donde está muy bien ejemplificado cómo de un texto clásico puede relacionarse con un tema de la justicia y el derecho. ¿Mm? Es el episodio de los condenados a galera que encuentren el camino Don Quijote y Sancho. Es breve el video y me parece que nos, nos va a ser muy útil. No sé si ustedes han alcanzado a verlo. Está subido en el grupo de Facebook y está subido en el grupo de WhatsApp. ¿No? Lo hemos hecho ayer a la mañana. ¿Pudieron verlo? ¿Aún no? Bien. No, profe, el segundo video no y el primero me quedan unos minutos para terminarlo. Bueno, entonces, eso por un lado. Por otro lado, les he pedido que fueran leyendo la fiesta del chivo. No sé si han comenzado alguno de ustedes. Ya. ¿Alguna ha comenzado a leer? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. ¿Y qué les va pareciendo? Terrible. Bueno, yo disculpe, pero estoy como Ignacio. Hay obreros en la casa de al lado y todos los ruidos están en mi casa, parece. Pero bueno, el libro al principio fue como, me costaba ubicarme porque hablaba la hija de Cabral, que era como, primero tuvo varios puestos políticos, ¿no? Y después ubicarme cuando pasábamos a otro personaje. Pero bueno, en sí, terrible, un hombre, ¿cómo era que se llamaba? Ya no me acuerdo. Se me fue. Trujillo. Gracias, Trujillo. Era como que se ponía a la par, era Dios y Trujillo, o sea, por encima de él no había nadie, y bueno, y la verdad que terrible, un hombre que se burlaba de los mismos compañeros, de la misma gente que lo seguía a él, hizo cosas, qué sé yo, espantosas, y nada, es como que el poder... no había nada por sobre él, o sea, no tenía límites, no tenía ni vergüenza, ni, qué sé yo, bueno, no solo buscar mujeres para su vida sexual, sino falta de respeto, ironías, burlas, ese manejo de, era la gente que lo acompañaba a él, tratar de ir al despacho de él y ver cómo lo miraba para ver si seguía siendo amigo o enemigo, o sea... Terrible. No, me atrapó muchísimo, pero me cuesta pensar que haya gente así, ¿no? Con tanto, qué sé yo, con tanta autoestima tan alta y por encima de los demás. O sea, y este hombre Cabral, también terrible, porque más allá de que era como cerebrito, como que estuvo con él porque era considerado que era importante,
bueno, le voy a expoliar bueno, me pareció terrible también como humano a lo que llega uno para no quedar afuera, ¿no? No les voy a decir qué es lo que hace, pero eso, profe, volvemos a lo mismo. O sea, ¿en qué nos transforma cuando logramos tener poder? Nada más. Bueno, recordarles a todos, a los que han comenzado a leer y a los que todavía no han, no han tomado el texto, el personaje es real, más allá de que se trata de una novela y no de un libro de historia. El personaje es real, existió, gobernó y tuvo el país como una estancia propia, ¿m? Incluso hasta se cambiaron los nombres, porque la hoy ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, se llamaba Ciudad Trujillo. ¿M? Bueno, esto que ustedes ven en los gobiernos autoritarios, esta fuerte tendencia de colocar a lugares públicos, ciudades, paseos, etcétera, con el nombre del gobernante. Bueno, en nuestra historia tenemos antes y más cerca de ahora esta tendencia que se ha visto en otros países. Ustedes saben que, por ejemplo, esa ciudad tan importante y tan bella que tiene Rusia, que fue la segunda capital del Imperio Ruso, la ciudad de Petersburgo, durante el régimen soviético se le cambió el nombre y se le puso Leningrado, la ciudad de Lenin. Bueno, por otra parte, esto que nos comentaba Paola, un poco le asombra y le plantea, bueno, esta famosa pregunta, ¿cómo puede ser que haya? Y como, no, y como siempre a dos puntos, ¿no? El, el gobernante despótico, autoritario, etcétera, y aquellos que lo siguen, ¿no? Por miedo, por interés, por temor. Esto ustedes ya lo vieron en Oficio de Difuntos, más un poco más lejos del modelo histórico, que era el general Gómez de Venezuela, y acá muy apegado al personaje real, ¿no? Y a las situaciones reales de Trujillo, cosa que efectivamente ocurrió. Un colega me recordaba hace un par de días, porque él nació en Santo Domingo y su mamá es dominicana, cómo se vivía aquel clima, ¿no? En Santo Domingo. Incluso un familiar, su propio abuelo, había desaparecido en condiciones no aclaradas, fruto de la obra del régimen, ¿no? Es decir, era este personaje novelesco, fue un personaje real. Y la familia Trujillo, incluso los nombres que ustedes van a ver, ¿no? Como la madre, la mujer, etcétera, aparecen como figuras centrales.
ustedes saben que al lado de Santo Domingo, en la misma isla, conviven dos países. Haití es el otro país. Haití tuvo, entre su larga desventura, la situación actual es terrible, pero durante muchos años tuvo un régimen fuertemente autoritario en el que François Duvalier fue el presidente que incluso en la constitución haitiana se puso como presidente vitalicio, que incluso a la muerte de él lo heredó su hijo, Jean-Claude Duvalier, y la madre de Jean-Claude, esposa de François Duvalier, era una figura central bajo el título de la primera dama, que aparecía durante la vida de su marido y luego a su muerte como madre del autócrata de François, aparecía como una figura central en ese régimen personal y familiar. También eso existió, en realidad, al lado de Santo Domingo, Haití. O sea, ustedes ven esta larga serie de dictaduras, familias, oligarquías gobernantes que en nuestra América Latina ha habido tantos casos, ¿no? En la otra novela que ustedes leyeron, parte del primer parcial, Adiós muchachos, aparece otra familia, ¿no? La familia Somoza, que fue derrocada por la revolución sandinista. O sea, los Duvalier en Haití, los Somoza en Nicaragua, los Trujillo en Santo Domingo, Gómez en Venezuela, y sigue la lista en varios países de la región. Toda esta, lo que yo les decía, todos estos textos literarios, además de ser excelentes obras desde el punto de vista literario, en este caso surge de un premio Nobel, en el caso de Sergio Ramírez de un premio Cervantes, que es el mayor galardón para las obras de la lengua española. Digo, no solo el estudiante, en este caso ustedes, se enriquecen con una obra literaria, sino que pueden a través de ella reflexionar acerca de esta estructura de poder y este derecho al servicio del poder. Porque formalmente, en el caso de la República Dominicana, existía una constitución, había elecciones, había congreso, de hecho, llamado Cerebrito Cabral, que era senador, un poder judicial, todo era una suerte de ficción. Allí estaban los amigos, la familia, etcétera, y las decisiones fundamentales no estaban en esas instituciones, sino en el hombre fuerte y en la familia gobernante. Por otra parte, ustedes tienen oportunidad en las lecturas periodísticas
hacen acerca de nuestra realidad institucional como a nivel, en su momento nacional, y ahora en muchas realidades provinciales. Ustedes saben que somos un país federal, que cada provincia es autónoma según nuestra Constitución, que sus gobernantes surgen de la elección popular de sus comprovincianos, que en todas esas provincias hay un poder judicial, un poder legislativo, unicameral, pero en muchas de esas provincias a veces se pone bajo la luz el funcionamiento de algunas por distintas razones. Ustedes saben que en este momento un gobernador, como el caso de Quintela, gobernador de la provincia de La Rioja, disputa un cargo partidario junto a la ex presidente de la Nación, y cuando las noticias informan acerca de que ocurre en esa provincia, ustedes pueden encontrar una serie de comportamientos similares a lo que en estas obras literarias aparecen. Amigos, familiares, parientes, hijos, esposas, exesposas, etcétera, en los distintos órganos de gobierno: poder judicial, poder legislativo, asesores del poder ejecutivo, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto, más allá de la referencia a estas realidades provinciales? Como en el caso de algunas provincias en el cual sus, más que sus en plural, su gobernador es casi un personaje al que le podía perfectamente corresponder el título de esa obra, que les va a quedar a ustedes junto a 2 o 3 obras más que están al lado de la obra de Vargas Llosa, que es la del paraguayo Roa Bastos, Yo el Supremo. Ese título de Yo el Supremo pareciera a veces escrito para algunos gobernantes provinciales. Ustedes saben que en Formosa, en el cual la Constitución permite la reelección sucesiva del gobernador, el actual gobernador hace décadas que es gobernador de la provincia de Formosa. Entonces, uno a veces, y esto es lo que yo siempre les digo, cuando lean estas obras literarias, miren la realidad de nuestros países, la realidad de nuestro país en clave histórica, y siendo como somos un país federal, miren hacia adentro del país y puedan ver en las distintas provincias una serie de comportamientos que llamaríamos nepóticos. Ustedes saben que el nepotismo es el gobierno de los familiares. Nepotismo viene de nipote, quiere decir sobrino, nieto en italiano, en el cual hay verdaderas familias gobernantes, y en el cual este tema que algunas constituciones han prohibido, la reelección. Ustedes saben que
En el caso de Argentina son solo dos, la provincia de Santa Fe y la provincia de Mendoza, que no admiten la reelección. Otras provincias admiten la reelección, la han limitado a 2 mandatos, en algunos casos vía interpretación judicial de 2 mandatos se ha pasado a 3, y en otros casos que tuvieron una resolución de la Suprema Corte, como fue el caso de la provincia de Santiago del Estero, en el cual el gobernador, actual gobernador, que fue gobernador una vez, que fue gobernador una segunda vez, que intentó serlo por tercera vez con una interpretación que el Poder Judicial de la provincia de Santiago del Estero favoreció. Mediante una decisión de la Corte se le impidió ser candidato por tercera vez. ¿Y por qué cito esto? Vamos al comportamiento nepótico. ¿Quién fue el candidato a gobernador y gobernadora en este caso de la provincia de Santiago del Estero? Su mujer. Luego volvió el gobernador a hacerlo, y entonces uno puede hablar allí de una familia gobernante. El gobernador, su esposa, el esposo de nuevo, la esposa eventualmente en un futuro, y estos comportamientos nepóticos que están presentes en las obras literarias que ustedes están viendo, se repiten en la realidad. Marido y mujer, mujer y marido, que incluso están presentes en la actualidad en algunos ejemplos latinoamericanos. Ustedes saben que en Nicaragua la vicepresidente, que es una mujer con mucho poder, es la mujer de Daniel Ortega. Entonces, la señora Murillo, prácticamente se habla de un gobierno de nuevo, la pareja gobernante. En el caso de Honduras, un expresidente no pudo repetir y fue su mujer, es la actual presidente de Honduras. Y fíjense ustedes cómo ficción y realidad se entremezclan. Guatemala puso en su constitución, para evitar esto de que, bueno, al presidente lo pueda suceder su mujer, y de esa manera se sorteaba la prohibición de la reelección. La Constitución de Guatemala prohíbe esa reelección e incluye a parientes cercanos. En este caso incluía a la mujer. La esposa de un expresidente de Guatemala, para sortear esta disposición constitucional, poco tiempo antes de la elección, se divorció del marido para poder ser habilitada como candidato. Entonces, cuando uno leía aquellas noticias y luego leía estas novelas, La fiesta del chivo, el señor presidente del guatemalteco Miguel Ángel Asturias, yo el supremo del paraguayo Roa Bastos, la que ustedes están leyendo, Fiesta del Chivo, de Vargas Llosa. Entonces uno dice, ¿qué es esto? ¿Realidad o ficción? Ficción y realidad. ¿Cómo se van entremezclando, no?
Entonces, a lo mejor los alumnos podrán decir, ay, cómo se nos está complicando la cosa, no sabemos si lo hemos estudiado en derecho público, en derecho internacional, en derecho constitucional. Esto que pasa en realidad pasó en un país, pasa, es una ficción literaria o es una realidad. Ambas cosas. ¿Mm? Realidades y ficciones literarias. Y ustedes, y no voy a entrar en detalle, podrán ir poniendo nombres, a ver, o podrán armar una suerte de rompecabezas como en aquellos juegos infantiles, con nombres y personajes de nuestra realidad, presente e histórica. Ustedes ponen los nombres, hacen las relaciones, hacen las comparaciones y eso ya queda librado a cada uno. Simplemente en esta materia, ustedes ven que la política y la literatura como la, la ficción y la realidad se van entremezclando. Y es muy, yo diría, importante entender esto porque de una manera, no sé, me parece más fácil o más cómoda, más plástica, la literatura nos va acercando a estos problemas que en el caso de la política tienen que ver con el mando, tienen que ver con la relación entre los gobernantes y los gobernados. O sea, esto que hay que verlo a dos puntas, ¿no? En todas estas obras, incluso prácticamente en todo lo que han ido leyendo ustedes, ¿no? En ese elogio de la servidumbre, ¿no? O el discurso sobre la servidumbre voluntaria, ustedes están viendo no solo al que manda, ¿no? O la figura despótica del que manda, sino los que obedecen, los que le siguen, ¿no? Por conveniencia, por temor, por miedo, por costumbre. ¿No? Recuerden siempre lo que han visto en otras materias, que el poder es una relación de mando y obediencia. Cuando esa relación se quiebra, se fisura, se desconecta, cuando no hay quien obedezca, aunque hay alguien que manda, el mando ya no existe. ¿No? Y todo esto con todas las dimensiones humanas, el interés, el miedo, el temor, que le van a poner en esta obra, y como Paola tampoco quiero anticiparle el desarrollo, por qué fulano hacía tal cosa, a cuento de qué, por qué, hay distintas respuestas, pero básicamente siempre es el temor, el miedo, el interés, la búsqueda de algún beneficio, y estas conductas abyectas, que son el sí a. Tampoco, tampoco le quiero poner nombres de nuestra realidad, pero ustedes pueden ver incluso una serie de funcionarios que sí, a lo que él o la gobernante dice sí. Y Paola. Sí, profe, que también en la novela se ve, que lo podemos ver con nuestra realidad,
ese liderazgo y después conspiración, las amistades según el momento y las enemistades, que lo vemos nosotros cotidianamente con las personas que son nuestros políticos. Bueno, ¿quién le pisa la cabeza a quién? ¿Quién le puede sacar el poder a quién? ¿Quién está al lado del superior? Y el superior, no quiero ir muy lejos, pero nuestro expresidente era manejado o manipulado por la anterior presidenta que tuvimos y ahí también tenemos como una manipulación de poder, ¿no? Y bueno, todas esas conspiraciones, la verdad que sí, podemos llevarlo muy bien a la realidad. Tanto el libro que no es tanta ficción, porque en realidad sucedió, pero todo lo que se ve, cómo se manejan los cargos políticos, a quienes ponen, aunque por ahí hasta él mismo, Trujillo, decía, bueno, este es un inepto para esto, pero me sirve para lograr otros objetivos. Y acá en la realidad pasa lo mismo. Bueno, está bien, Paola, estos ejemplos que cada uno de ustedes puede poner, ustedes saben que yo trato siempre, por respeto a cada uno de los alumnos y a las legítimas opciones político-partidarias o político-ideológicas que tienen los alumnos, que son libres de pensar, de elegir, de aplaudir, de criticar a quien le parezca, trato de no eh, ejemplificar demasiado con esa realidad en la que todos estamos inmersos, en la que es cercana a nosotros, pero efectivamente hay situaciones en las cuales casi podríamos ser eh, el guión de una novela o el guión de una película o el guión de una serie, más una serie que una película porque es bastante más largo, como incluso el dibujo constitucional que ustedes han aprendido desde primer año, que les enseñaron en Derecho Constitucional, nuestros ejecutivos, a cargo de un presidente de la República, eh, y un vicepresidente que no forma parte del Ejecutivo, pero que muchas veces la realidad nos muestra un fenómeno a la inversa, ¿no? Eh, en los últimos 4 años de, de nuestra vida institucional nos mostraron este esquema constitucional al revés, ¿no? Eh, un presidente sujeto a quien había sido su príncipe elector, la vicepresidente, y entonces la realidad nos mostraba un esquema exactamente a la inversa que el esquema constitucional. Este es un dato de la realidad más allá de la valoración que legítimamente pueda hacer cada uno. Por eso es que vuelvo a insistir sobre algo que está muy, muy presente en nuestra vida institucional. Ficción y realidad. Una realidad en la que la ficción aparece como real y que la realidad es casi el texto o el guión de una obra de ficción. Eh, Sin adentrarme
en los temas de actualidad que pertenecen a la discusión político-partidaria, político-ideológica. Ustedes saben que un órgano como nuestra agencia de ingresos, la AFIP, ha sido el decreto, creo que es del día de ayer o de hoy, cambiado por otra institución. Pero con referencia a eso, un colega me señalaba ayer, había chequeado, una pregunta: ¿cuál es el cargo más, más bien remunerado, o el de más alta remuneración en las empresas privadas en Argentina? Y me decía, creo que el dato es real, yo no lo he confirmado, que el CEO de Coca-Cola, que es la empresa más importante de las empresas extranjeras, gana mensualmente 40 millones de pesos. ¿No? Y aparecía en las noticias que 3 millones arriba era el sueldo del director de esta agencia impositiva. O sea, estos datos que aparecen de nuevo, ¿no? ¿Realidad o ficción? ¿No? Esto es realidad, pero parece una ficción, pero es la realidad. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, claro, algún colega en algún momento me dijo, eh, ¿para qué torturas a tus alumnos haciéndole leer novelas sin... no les basta con leer las noticias cotidianas? Bueno, no sé si tendrá razón o no, pero prefiero, prefiero que lean buenas novelas, que les ayuden a un correcto manejo del idioma, que es tan importante para abogados y jueces, y que puedan a través de ellos eh, poder sacar sus propias conclusiones. Javier, ¿querías decir algo? No, profe, está todo ok. Está todo ok. No, como vi que levantabas la mano, pero no sabía si era para tomar el termo, Sí, el mate, o que querías decir, ¿qué es eso, el termo? el ¿Mm? termo. Caramba, caramba. Bueno, eh, prácticamente me parece que se puede sponsorear alguna marca de hierba, ¿no? O de termo, no sé. Estoy esperando que Playadito me hable para mandarme 10 kilos de hierba, pero todavía no pasó. Bueno, 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 muy bien. Vamos a comunicarle al CEO de Playadito que Javier Ruiz de Llama está esperando el envío. Pero espero que no, si te lo mandan, que no lo manden por correo argentino, ¿eh? ¿Por qué no, profe? Porque ha salido estaba leyendo esta mañana de las noticias con las que me desayuno, un fallo de la justicia federal que ha condenado a Correo Argentino a indemnizar a una persona que le envió a su hija una computadora por Correo Argentino, y que recibió una bolsa de igual peso, pero que tenía un producto contra los hongos, que misteriosamente la computadora, de nuevo, no se sabe si es la ficción o la realidad. ¿Mm?
una persona que despacha una computadora por correo argentino, muy publicitado en los últimos años, y recibe un producto contra los hongos de igual peso, pero que no tenía nada que ver. Bueno, la justicia federal ha resuelto que es responsable el correo por este incumplimiento y lo ha obligado a indemnizar a la persona. Bueno, por eso digo, una de esas que te mandan la hierba y después aparece otra vez. Por eso no por correo argentino. Por este tema, no por el correo en sí. Bueno, vamos a continuar con la enunciación de obras que yo les he colocado, y en esto yo les voy a pedir que lo lean más allá de que no forma parte del material que obligatoriamente tienen que leer. Se llama El país de Vinalón. Lo tienen allí en el grupo de Facebook. Está escrito, no es una novela, es un libro de relatos de una autora cordobesa, cuyo padre es un distinguido filósofo argentino, el doctor Carlos Daniel Lassa, que ha participado a veces en nuestras materias optativas y que tiene la ventaja de ser un texto testimonial sobre el viaje a un país que es tal vez el país más secreto, más inaccesible en el mundo de hoy, que es Corea del Norte. El nombre Vinalón tiene que ver con una tela, un producto que se elabora con el cual gran parte de la ropa y demás de ese país se hace. Y en esa descripción, ustedes la pueden leer cuando tengan ganas, a ver, como si dijera, voy a viajar a Corea del Norte. Les repito, Corea del Norte es el país más inaccesible hoy. Solamente se puede visitarlo bajo una serie de condiciones y con una serie de limitaciones, y es realmente como el viaje a un mundo irreal, pero realmente irreal, en el cual, entre otras curiosidades, yo recién repetí, creo que más de una vez, que tuvo Haití un presidente vitalicio, un presidente vitalicio. Incluso esa idea de vitalicio quedó en la constitución de Haití. Bueno, Corea del Norte fue un paso más adelante. ¿Qué más se puede ser, les pregunto a ustedes, que vitalicio? ¿Qué podría ser? Y eterno post-mortem, ya no hay más nada después de vitalicio. Eterno, muy bien, Esteban. Ustedes saben que en la realidad y en la constitución norcoreana, el presidente, ¿ustedes saben quién es el presidente de Corea del Norte?
Lo he escuchado, profe, pero no me acuerdo el nombre. Encima es un nombre raro. No, sí, Nombre, no sé el nombre, ¿No es profe, sé quién es. Xi Jinping, algo así? ¿eh? ¿Es algo así como Xi Jinping, algo así? ¿O estoy equivocado? Ajá, Kim. Ujú, Kim, sí. Bien. O sea, ¿han visto alguna foto ustedes? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ese señor que gobierna Corea del Norte no es el presidente. ¿Saben por qué? No. ¿Qué acaban de decir que es más que vitalicio? Eterno, no debe haber presidente. Muy bien. Entonces, si usted le pregunta a un norcoreano quién es el presidente, le va a decir que es el abuelo del actual gobernante, Kim Il-sung, cuyo cuerpo embalsamado está en un lugar para ser visitado y reverenciado por todos los norcoreanos y que es, según la Constitución, el presidente eterno de los norcoreanos. Quien encabeza el Ejecutivo es el líder del único partido mm, que se llama Partido de los Trabajadores, que en realidad es, bueno, el que gobierna, pero gobierna desde la eternidad el padre fundador. En este caso sería ya el abuelo fundador. ¿Mm? E incluso, además de estar el cuerpo de él y de su hijo, padre del actual gobernante, embalsamados y en un lugar en el cual se hace una visita ceremonial y obligatoria para los norcoreanos y también para los visitantes, lo van a ver allí en el país de Vinalop, de esta visitante argentina, Laza. Eh, bueno, este gobernante eterno gobierna desde la eternidad. Ahora, fíjense ustedes cómo, y de nuevo voy a este paso de realidad y ficción. ¿Mm? Y gobernante eterno. La palabra eterno unida a un nombre, Corea del Norte. Entonces yo los traigo a la Argentina, nuestra Argentina. ¿Mm? ¿Pueden recordar alguna expresión en el cual hay un nombre y el adjetivo eterno? Yo no recuerdo, pero calculo que Evita, Perón, ¿no? Mm. Profe, no escuché la pregunta, disculpe. Un nombre argentino unido al adjetivo eterno, eterna. No, difícil. ¿Y Maradona podría ser? No, pero con referido a la política. Ah, bueno. No. Difícil, profe. Y me imagino que San Martín podría Cristina, ser. no. ¿Mm? ¿No es ¿Cómo? Cristina? Cristina Eterna Sí, había, fue claro, la ahora me acuerdo. evocación de
una diputada nacional recientemente fallecida, Diana Conti, una política que venía del Partido Comunista y recaló en el kirchnerismo gobernante, al finalizar el segundo mandato de la expresidente, de nuevo acá aparece el tema que veían ahí en oficio de difuntos. ¿Cómo sigue? Ahí Javier ha levantado la mano. No, pero era para aportar en lo anterior, pero no me acuerdo la respuesta de lo que está preguntando recién. Cuando termina en nuestra Argentina el mandato segundo del presidente, y reaparece la palabra ¿cómo sigue? Reelección. Elección. Reelección, la Constitución le dice no, porque no, ya ha sido electa. Entonces, ¿cómo sería la palabra? De nuevo, elección. Se abre una tercera. Ustedes son estudiantes de Derecho, entonces, para que esto sea posible, ¿qué haría falta? ¿Una qué? Una reforma constitucional. Una reforma constitucional. O una dictadura. Una interpretación judicial, fue el caso de Bolivia, por ejemplo, en el cual es también el caso de El Salvador. La Constitución dice reelección sí, reelección no, una interpretación judicial que permite un tercer mandato cuando el texto constitucional habla de dos. En aquel contexto, donde se preanunciaba una eventual posible modificación para una reelección, esta diputada lanzó la consigna, un nombre al lado eterno, Cristina Eterna. Perdón, lo que acabo de decir no es una interpretación subjetiva del profesor. Es un dato que ustedes pueden encontrar en los medios de comunicación de la época. Simplemente quiero ilustrar cómo esta palabra eterno, eterna, que es la prolongación indefinida del mandato, fíjense en qué hilo, de Corea del Norte a nuestra realidad. He vuelto a la ficción de manos de oficio de difuntos, que a su vez la realidad sobre la que Uslar Petri habla es la de general Gómez, gobernante que estuvo 30 años en el poder en Venezuela. Y que terminó Gómez cuando se murió Gómez. Bueno, entonces, fíjense ustedes este juego, ¿no? Vitalicio, eterno, para siempre. Bueno, Esteban y Paola han levantado la mano, y una persona más. Sí, Paola, las damas primero. Gracias, perdón chicos. No, que podemos también, o sea,
yo también lo que dije de nuestro expresidente y el manejo, no lo digo tampoco con ninguna ideología política, sino que es lo que uno interpretaba, ¿no? Pero también podemos relacionar todo esto con el video de su exalumno, profe, donde habla de la hermenéutica, ¿no? De cómo la interpretación de cada uno. Dice, bueno, la Constitución no dice que haya una reelección, pero hay que ver cómo lo interpretan, cómo lo analizan también. Eso quería como agregarlo. Ujú. Muy bien. Sí, ¿quién habla? ¿Esteban? Sí, profe, quería decirle, usted antes hablaba de los gobernadores en las provincias y hace no mucho en una elección provincial, no me acuerdo en cuál, eh, hicieron una interpretación, o sea, querían hacer una nueva interpretación de la Constitución para otra reelección, que sería este caso, creo, una reelección, o iban a cambiar el vice por el gobernador, algo así. No me acuerdo en qué provincia era. San Juan. Ah, en San Juan era. San Juan el gobernador, luego de un segundo mandato, por aquello de no hay dos sin tres, ¿no? Era esa expresión popular, bueno, no hay dos sin tres. Tuve dos, ¿por qué no tres? Y obtuvieron una interpretación de la justicia provincial y como ese caso llegó a la corte, ¿no? La corte entendió que debía aplicarse la regla institucional de la provincia, ¿eh? Y entonces el gobernador no, no, no pudo reelegirse. Bueno, colocó un pariente, eh, pero la regla se cumplió. Sí, Javier. Yo, profe, particularmente creo que, eh, obviamente estoy en contra de la gente que se perpetúa en el poder, pero creo que el concepto es distinto cuando el pueblo o cierta parte del pueblo hace eterno a una persona por recordarlo, o por reivindicarlo, o por una cuestión de seguimiento político, a cuando una persona se perpetúa en el poder eternamente. Creo que, eh, por eso cuando usted preguntó persona eterna, se me vino a la cabeza Evita o Perón, porque creo que hay gente que trascendió la historia de nuestro país, que hay gente que lo sigue y lo va a seguir y lo sigue reivindicando, políticamente hablando. Y creo que eso no está mal, desde mi perspectiva. Creo que el fin de la política último es mejorarle la vida a la gente, y creo que hay gente que lo logra y gente que no. Y, y yo, desde mi perspectiva, no veo mal eso. Lo que sí veo mal, gente que se perpetúa en el poder, o gente, por ejemplo, que ejerce el poder sin que nadie se lo haya votado, lo haya elegido, como es el caso, por ejemplo, de la hermana de nuestro presidente. Eh, pero bueno, eh, son pensamientos propios y personales, pero que no quería dejar de No, participar y de... está bien. Cuando yo utilicé la palabra eterno, ¿no? No me refería a eso que vos dices, que forma parte de una legítima opción personal, ¿no? De aquellos que a determinadas personas le guardan una simpatía, un afecto, una gratitud eterna, en la cual no, no hay reglas para juzgar y para decir que tal cosa esté bien o mal, porque forma parte de la libre elección de cada uno. Por eso cuando ustedes mencionaron San Martín, Eva Perón o Perón, les dije no, porque estaba haciendo referencia a una utilización de un nombre y de un adjetivo en relación a una posible
reelección. Eso sí tiene que ver con el tema de la perpetuación en el poder, que ya no es un problema de las legítimas simpatías, ¿m? Como aquella expresión que en lo personal diré, te amo eternamente, te amaré eternamente, etcétera, donde hay una serie de explicaciones acerca de la permanencia de un sentimiento que le voy a agregar dos cosas, respetado y respetable, ¿m? Que puedo o no compartir, ya que has utilizado ese nombre. Debo decirte que una cosa que no me llamó la atención, lo entendí como algo casi natural. Hacía muchos años que no visitaba La Recoleta. Ustedes saben que el cementerio de La Recoleta en Buenos Aires, transitarlo es casi como caminar por la historia de nuestro país. Nombres famosos, políticos, científicos, etcétera. Y generalmente las tumbas, con el paso de los años, hay pocos recuerdos de visita de sus seguidores. Me llamó la atención que la única tumba donde vi en un panteón flores frescas, era la tumba de la familia Duarte, donde está enterrada Eva Perón. Era la única tumba que tenía eso, lo cual hace referencia y recuerda a ese sentimiento que muchas personas tienen hacia esta figura que indudablemente marcó una época en la política argentina. Pero yo no me estaba refiriendo a eso, sino que me estaba refiriendo al tema de la estructura de poder y la permanencia en el poder, que es otra cosa. Sí, Paola ha levantado la mano, le escuchamos. Sí, profe, hoy estoy pesada, pero todos estos temas también se relacionan mucho con el texto de la servidumbre voluntaria, ¿no? Porque Trujillo, por ejemplo, o las otras novelas, ¿cuántas personas, o sea, voluntariamente lo siguen? Más allá de que saben que está mal o que hace mal, o bueno, o por miedo, o por costumbre, o es como que podemos ir relacionando todos los textos. Así es. Y ustedes saben que hay un famoso cuento, no una novela, un cuento que seguramente lo han oído ustedes desde su infancia, ese cuento de Andersen sobre este sastre que le hace el traje al rey, que no sé exactamente por qué razón no pudo hacerlo, entonces con mucha astucia le dijo que el traje era muy hermoso, pero que tenía una característica: solo los tontos no podían verlo. Entonces, el primero que no quería ser tal era el rey, y cuando se sacó toda la ropa y se colocó el nuevo traje, la realidad es que el rey estaba desnudo. Pero el rey no podía decir estoy desnudo porque los tontos eran los que no veían el traje. Y toda la cercanía hablaba de la belleza de este traje a efectos de no ser considerado tonto. Bueno, ¿cuál fue el punto de ruptura? Aquel niño que pasó y gritó el rey está desnudo.
Ustedes saben que se dice que solo los niños y los locos dicen verdad, y entonces cuando este niño dijo el rey está desnudo, todos comenzaron a gritar y efectivamente el rey que estaba desnudo reconocieron su desnudez. ¿Mm? Esto en términos políticos es claro, cuando alguien dice el rey está desnudo, ¿Mm? Es decir, ahí se produce la ruptura de ese seguidismo y de esa obediencia que es tan, incluso fíjense el nombre, ¿no? Servidumbre. ¿Mm? Ustedes saben que servidumbre tiene una suerte de doble sentido, sin entrar demasiado en él. ¿Mm? Eh, Servidumbre viene de servicio, ¿no? Servidor, ¿no? Eh, el empleado público es un servidor público, ¿no? Eh, la persona que ayuda en ser una empleada doméstica, un empleado doméstico, ¿no? En realidad su rol es de servicio, pero fíjense cómo muchas veces esta expresión eh, servidumbre, siervo, ¿m? Es decir, aquel que obedece sin chistar, ¿no? ¿M? Y tiene un sentido descalificativo o negativo. ¿M? Eh, Tiene una ambivalencia. Ustedes saben, sin entrar en disquisiciones teológicas, que la figura más alta en la estructura de la Iglesia Católica es el pontífice, ¿m? El Papa. ¿M? Desde una larga tradición, el Papa se llama a sí mismo siervo de los siervos de Dios, es decir, servidor de los servidores. ¿Mm? Este sería el sentido, pero el sentido servicio, servidumbre, dice personal de servicio. ¿Mm? Tiene muchas veces una connotación descalificativa o negativa. ¿Mm? O cuando nosotros increpamos a un empleado público que nos atiende mal, le recordamos que él es un servidor público, es decir, que está a nuestro servicio. Tiene una ambivalencia. ¿Mm? En términos políticos, esa servidumbre se opondría a la calidad de ciudadano, ¿Mm? A la calidad de aquel que libremente, consciente, discrepa, acepta, etc. ¿Mm? Bueno, como siempre, y pareciera que estamos en un eterno juego de palabras, ¿Mm? Pero hemos dicho, no como lo dijo Havel también, una multitud de palabras sobre la palabra. ¿Mm? Pero es importante volver a ese texto, ¿m? Que les pido que no lo olviden nunca, ¿no? Una palabra sobre la palabra, ¿m? El valor de la palabra. ¿M? Y en este mundo de la literatura, la política, el derecho, vamos a estar siempre permanentemente entre palabras. Vamos a hacer una breve pausa a efectos de ver si puedo colocar con éxito esta vez. Este tramo corto tiene 15 minutos, donde lo vamos a oír a Diego explicar este texto del Quijote que es tan rico, tan rico con el tema de estos condenados. Vamos a hacer una breve pausa.
Había entrado desde el celular para ver si se veía, por eso sale ese ruido cada vez que abro el micrófono. Profe, no puedo, o sea, yo lo escucho en mi compu, pero no puedo ponerlo con sonido para que lo puedan escuchar ustedes. Que el derecho da voz a través de las narraciones a aquellos que se encuentran excluidos. Y con esto se subvierte lo que puedan querer los grupos hegemónicos para dar lugar a lo que se puede. El derecho como literatura entonces emancipa. Me parece que un ejemplo de el derecho en la literatura y que al mismo tiempo puede ser tomado como un ejemplo de derecho como literatura está en el capítulo 22 del Quijote de la Mancha en la primera parte. En ella, Quijote y Sancho se encuentran en el camino con un grupo de presos cargados de grilletes que están custodiados por guardias del rey. Estos presos son conducidos a las galeras. Es decir, estos presos van como remeros de barcos y se los conocía como galeotes. Quijote se muestra contrariado al ver que los galeotes son llevados contra su voluntad y que sea el mismo rey quien lo disponga. Ante ello, Sancho le advierte que la justicia es el mismo rey. Es el mismo rey que Perdón, no ¿lo hace pueden fuerza ni escuchar agravio a ahora? semejante gente, sino que los castiga Sí, profe, Sí, sí, profe, lo estamos escuchando. por sus delitos. Pero Quijote no se muestra conforme con esto e insiste en querer saber qué delito cometió cada uno y pide a los guardias que le autoricen a oír las versiones de los galeotes, a lo cual estos acceden. Entonces, fíjense cómo ante una concepción abstracta, general de la ley, con una hermenéutica objetiva, que es la que dispone la voluntad del rey, se alza una hermenéutica crítica del Quijote que quiere escuchar las narraciones de aquellos que están excluidos, de aquellos que han sido silenciados por el derecho. En esta dupla que es el Quijote y Sancho, Sancho lee el acontecimiento desde los parámetros de la justicia legal abstracta, que ve en los galeotes solo lo que la verdad oficial quiere revelarnos. Se trata de criminales condenados por sus delitos. Sancho hace una interpretación hermenéutica objetiva. La justicia positiva es la voluntad del rey y ésta se ha aplicado con todo rigor. Sin embargo, Quijote tiene un punto de vista diferente y se constituye como un intérprete más, como un outsider, como alguien que está fuera y que se enmarca en una hermenéutica crítica del poder. Es alguien que está ajeno a la comunidad jurídica que ha fijado el sentido último de la norma. Quijote quiere comprender el punto de vista del acusado. Recordemos lo que dijimos del derecho como literatura y cómo la narrativa permite al juez comprender mejor la complejidad de la conducta humana. Y en este sentido, Quijote se quiere constituir como un juez que interpreta las narraciones. El caballero de la triste figura entonces le pide a cada galeote que le narre su versión. Y Quijote trata de comprender cómo es que estos delincuentes menores han sido castigados tan severamente, porque la pena de ir a las galeras era una pena severísima.
una pena que quizás era tan grave como la de ser condenado a trabajar en las minas. Si cada uno tiene que pagar por su pena individualmente, entonces merece ser juzgado individualmente y no en un juicio conjunto y abstracto donde se pierden las particularidades de los casos. A remar a los barcos del rey. Y no quiera imaginarse que ni son viudas, ni doncellas, ni gigantes, ni huérfanos desvalidos. No. Es gente forzada del rey que va a galeras. ¿Cómo gente forzada? Van a la fuerza. Así es. Y no por su voluntad. Así es. Es decir, la voluntad no es suya del todo, pero... Esto encaja perfectamente en la ejecución de mi oficio. Liberar a los cautivos y socorrer a los miserables. Tenga en cuenta, vuestra merced, que la justicia, que es el propio rey, los ha castigado en pena sus delitos. Ruego a vuestra merced, hombre de bien y servidor del rey, se sirve informarme inmediatamente por qué causas lleva esta gente de tan mala manera. Puede vuestra merced preguntárselo a ellos. Estas son gentes que disfrutan contando sus maldades. Así lo haré. Decidme, buen mozo, ¿por qué pecado vais aquí? Por enamorado, señor. Si por enamorado le llevan a uno encadenado, hace tiempo que debiera yo estar lleno de cadenas. Es un enamorado de lo ajeno, señor. ¿Y este? Este va por ser cantor. Algunas veces no hay nada peor que cantar. Le sometieron a tortura y cantó ser cuatrero, señor. Pero por cantar también se va a galeras. A este hombre honrado le cayeron 4 años por haber sido tratante de cuerpos. Tratante de putas, por ser alcahuete. Nunca pensé que hubiera mal en ello. Mi intención era que todo el mundo disfrutara, sin riñas y sin penas. Tome, buen hombre. ¿Y vos por qué vais con tantas cadenas? Tenga cuidado, señor, que este hombre tiene tantos delitos que va a galeras de por vida. No estaría yo aquí si hubiera tenido dinero para comprar a un juez, como se suele hacer en estos reinos. Habla con más respeto, Ginecillo. ¡Ginés! Y no Ginesillo. Te vas a enterar algún día de quién es Ginés de Pasamonte. Lleva las manos atadas. Que al menos pueda soltar. ¡Vamos, Ginés! ¡No te detengas y ahorra el aliento! La escena fílmica que acabamos de ver en realidad es una adaptación del capítulo en cuestión. En el libro nos narran que el primer galeote es un ladrón de poca monta que está enamorado de lo ajeno, es decir, ha hurtado unas prendas de vestir. Notemos entonces la literariedad en la narración, ya no del galeote, sino esta vez de Cervantes, que hace un doble juego de la palabra enamorado, en este caso, enamorado de lo ajeno. El segundo galeote es un cuatrero delator que ha sido sometido a tortura y bajo la cual ha traicionado a sus cómplices, ha cantado, nuevamente nótese otro ejemplo de cómo el lenguaje literario recurre al extrañamiento y saca el sentido usual que tiene el verbo, una cosa que Quijote no parece comprender del todo, pero que aún así le mueve a sentir cierta piedad por el condenado, por este condenado que ha cantado y delatado al resto de sus cómplices. El tercer galeote es un ejemplo de cómo la narración del condenado subvierte el discurso hegemónico de la ley
como justicia abstracta. Este galeote va a las galeras por haberle faltado 10 ducados durante el proceso al que fue sometido. Aquí, la voz del invisibilizado por el sistema jurídico pone en evidencia que no se trata del mismo modo al rico que al pobre cuando se trata de imponer la ley. Este galeote denuncia la corrupción y cómo el sistema no mide con la misma vara a quien tiene los recursos y a quien no, aunque la propia ley se jacte de hacerlo y ser objetivo. El cuarto galeote ha cometido el pecado de ser alcahuete, es decir, proxeneta y además hechicero. Curiosamente a Quijote no le escandaliza el regenteo que hace este hombre de comercio sexual, y hasta dice que, y cita textual, el oficio de alcahuete es oficio de discretos y necesarísimo en la república bien ordenada, y que no lo debe ejercer sino gente muy bien nacida, y aún había de haber veedor y examinador de los tales, como lo hay de los demás oficios. Sin embargo, Quijote encuentra condenable el hecho de que sea hechicero por ser oficio fundado en la mentira y el presupuesto de que se puede negar la libertad por medio de embrujos. El quinto galeote es un estudiante que voluntariamente accede a ir a las galeras para no ser condenado a muerte. Su delito ha sido el de tener múltiples hijos con distintas mujeres, sin reconocer la paternidad de ninguno. De esta manera, al consentir el castigo, Quijote no ve en ello injusticia. El último galeote es Ginés de Pasamonte y es el que más cadenas lleva. No narra cuál es su delito, sino que, por el contrario, su narración es para mantener su dignidad. Ante el requerimiento de Quijote, Ginés contesta: «Señor caballero, si tiene algo que darnos, dénoslo ya, y vaya con Dios, que ya enfada con tanto querer saber vidas ajenas. Y si la mía quiere saber, sepa que yo soy Ginés de Pasamonte, cuya vida está escrita en estos pulgares». En efecto, Ginés está escribiendo la historia de su vida y remite su libro para poder conocer su vida. Uno de los guardias encuentra impertinente su discurso y lo golpea, ante lo cual Ginés pone en evidencia el abuso del sistema penal, narrando, una vez más, al guardia que no le ha sido dado el poder para atormentar a los presos, sino para cumplir con la voluntad del rey de trasladarlos a las galeras. En respuesta, recibe otro golpe. Notemos entonces cómo Quijote interpreta que la aplicación formal y abstracta de la ley sin tener en cuenta las narrativas particulares resulta una injusticia. Solicita por tanto a los guardias que liberen a los presos y ante la negativa de estos se trenza en una pelea. La situación es aprovechada por los galeotes, los cuales se liberan de los grilletes y ponen en fuga a los guardias. Sin embargo, Quijote les exige que, en cumplimiento de las leyes de caballería, que en definitiva tienen el honor y la gratitud como un eje moral, se presenten ante Dulcinea, la amada de Quijote, para narrarle la aventura, pero los galeotes se niegan, invocando que serían nuevamente apresados, aunque acceden muy burlonamente a rezar algunas misas en su honor. Tal negativa despierta la furia de Quijote y, en definitiva, la situación culmina, como siempre, en contra de Quijote, que al insultar a los galeotes por no obedecerles, estos le muelen a palos junto con Sancho, a quien además le roban sus propiedades. En definitiva, la subversión jurídica de Quijote, que emplea a la literatura para decirlo todo, no va más allá de lo que puede decir dentro de ciertos límites. No se dice lo que quiere, sino lo que se puede, pero aún así se dice todo lo que se puede. La interpretación es múltiple. Pero podemos preguntarnos también, ¿es Quijote quien interpreta? ¿O es acaso Cervantes el que cuestiona el sistema jurídico, poniendo en un papel relevante a la equidad por sobre el mero formalismo jurídico? Consejo este que, por cierto, se va a repetir cuando Sancho sea gobernador de Barataria. ¿Narra este capítulo, acaso,
algo que excede al autor y pone en evidencia en realidad la explotación de un sistema que condena a delincuentes de poca monta a severísimas penas justamente para ir a las flotas y galeones que requieren mano de obra esclavizada, que a su vez sirven para la explotación que en ese entonces España está llevando a cabo en el Nuevo Mundo. Pero también nos podemos preguntar si esto último no es acaso mi interpretación como lector del Quijote en el siglo XXI. Si así lo fuera, ¿acaso siguiendo a Barthes no habíamos dicho que el autor no tiene la última palabra y que la búsqueda del sentido puede exceder al propio autor? Llegamos entonces al final de este video. El mismo solo ha tenido por intención plantear algunas cuestiones vinculadas al esquivo concepto de la literatura, su aplicación en el derecho y a su vez cómo el derecho puede hallarse en la literatura, pero también ser considerado como literatura y por lo tanto analizado con todas las herramientas de la teoría crítica literaria que encuentra su origen en el formalismo ruso a principios del siglo XX, se profundiza con el estructuralismo de mediados del siglo XX y luego entra en una crisis con el postestructuralismo desde la década del 70 hasta la actualidad. Reitero entonces lo hasta aquí mencionado. La literatura no solamente comunica, sino que también transforma nuestra percepción del mundo a través del lenguaje. Y el derecho puede ser considerado un tipo de literatura, o por lo menos analizado sistemáticamente como un conjunto de signos y con todas las herramientas que brinda la teoría literaria a los fines de poder comprender, en definitiva, la complejidad de la realidad humana. Bueno, agradeciendo a todos ustedes por su tiempo y al señor profesor por su invitación a compartir estas reflexiones con ustedes. Los invito a dar sus propias opiniones y aportes. Muchísimas gracias. Bueno, pudieron escucharlo esta vez, ¿no? Sí, profe, me escuchó perfecto. Bueno, hemos superado el desafío tecnológico. Gracias, Esteban, por tu aporte también. Bueno, ustedes me parece que han visto cómo de un texto clásico como el Quijote se puede dar o se da esta relación, ¿no? De política, en este caso derecho y literatura. Me parece un buen ejemplo que nos ayuda a pensar y que les permite a su vez, por allí si se entusiasman, vuelvan a leer el Quijote o léanlo si no lo han leído. Voy a ir terminando la clase de hoy. Van a quedar una serie de consignas y actividades en la página. El miércoles nos vamos a ver a las 10 de la mañana en el aula 2. 2 me acaban de informar despacho alumno.
Y ahí vamos a poder tener un diálogo con el doctor Alejandro Navas García. Muchísimas gracias, que tengan ustedes muy buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias igualmente, profe.